Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto 4 temas muy importantes para Hispanoamérica. En primer lugar, vamos a hablar sobre la situación en México luego de que se aprobara y se promulgara una reforma judicial que ha generado bastante controversia y preocupación en ese país. Luego también vamos a hablar sobre lo que viene pasando con Edmundo González, que se encuentra asilado en España, el presidente electo de Venezuela, que además hoy ha sido reconocido como tal por el Parlamento Europeo. También vamos a hablar sobre Donald Trump y el segundo intento de asesinato que ocurrió el pasado domingo y cómo se viene configurando la carrera electoral por Estados Unidos. Y por último también vamos a hablar sobre la situación en Argentina, ya que en los últimos días Javier Milei ha presentado ante el Parlamento su presupuesto para el 2025 con la meta de reducir la inflación y el déficit fiscal. Pero comencemos primero con la situación de México, porque es una situación que está generando bastante preocupación en la región por la preocupación del Estado de Derecho en México y también por las relaciones comerciales. Durante las últimas semanas y los últimos meses se ha hablado bastante sobre la reforma judicial que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, estaba proponiendo. Era bastante peculiar porque lo estaba proponiendo al final de su mandato. Hay que recordar que también hace algunos meses Claudia Sheinbaum ha sido elegida como nueva presidenta y pronto tomará el poder en México. Entonces, esta reforma es controversial por varios aspectos porque propone una serie de medidas bien discutidas. Por ejemplo, propone que los jueces sean elegidos por voto popular, propone crear un órgano, digamos, vigilante de las sentencias, propone reducir la cantidad de jueces supremos que hay, y todo esto ha generado que otros políticos de otras tiendas y también en la academia se hable mucho de cómo estas reformas pueden terminar, digamos, dañando el Estado de Derecho y también como consecuencia pueden dañar relaciones comerciales con países muy importantes para México, como puede ser Estados Unidos. Y esto también complicado nuevamente porque se viene una nueva gestión presidencial, si es que la nueva presidenta va a acatar full estas reformas, y también los ciudadanos preocupados están tratando de ir por la vía judicial para revocar estas nuevas medidas. Así que vamos a hablar sobre esto, y para conversar y analizar sobre estos temas nos acompaña el director de la Trust Network para América Latina, Roberto Salinas. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Quería comenzar preguntándote porque, digamos, es una reforma bastante controversial y que ha generado bastante preocupación, pero ¿en qué contexto se aprueba esta reforma judicial propuesta por AMLO? Bueno, en varios contextos. Se aprueba en el contexto, políticamente hablando, de lo que se llama aquí una supermayoría legislativa, es decir, mayorías calificadas tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en donde por las buenas y por las malas se lograron conseguir los votos para aprobar ultra fast track una reforma judicial que ni siquiera se propuso para su estudio, para su revisión. Prácticamente en los mejores deseos de López Obrador no se cambió ni una sola coma de la redacción, cosa que viola toda clase de procesos de diligencia legislativa que son supuestamente necesarios para la aprobación de una ley. Se promovieron amparos en cortes estatales. Hubo 2 cortes que en ese mismo contexto emitieron una orden de suspensión del proceso de aprobación, sino hasta antes revisar debidamente el texto y hacer las modificaciones que le corresponde a la soberanía del Poder Legislativo. Pero como bien ha hecho López Obrador desde que fue regente de la Ciudad de México, desacató la orden, las 2 órdenes, y el mismo domingo 15 de septiembre, en la antesala del grito de la independencia, se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación la reforma tal cual como se propuso, sin cambiarle una sola coma. Este es supuestamente el regalito que le da el partido Morena, más los aliados que lograron comprar o lograron extorsionar a cambio del voto necesario para lograr la aprobación de la reforma judicial. Así que, y obviamente en un contexto político en donde pues estamos a prácticamente 10 días de que termine el mandato de López Obrador. Es sin duda uno de los cambios más tóxicos que podemos recordar. Nos hace recordar, nos hace hacer memoria de la catastrófica expropiación de la banca en 1982, y creo que esto incluso puede tener consecuencias todavía más nocivas para, no tan inmediatas, pero más nocivas para futuras generaciones de mexicanos. Digamos, ¿qué medidas incluye esta reforma? Porque la más conocida o de la que más se habla es de la elección popular
de los jueces, pero es un paquete de otras reformas que también contempla, por ejemplo, la reducción de jueces supremos. Sí, y también lo que más preocupa es la instauración de un tribunal, tribunales de disciplina que puedan verificar digamos, la validez, entre comillas, de los jueces. Es decir, si hay un juez que se postula que al tribunal no le gusta, pues simplemente lo quita. Y esto pues suena a una especie del gulag a la mexicana, o de campos de reeducación. Es decir, estamos transitando hacia lo que Jesús Silva Herzog Márquez llamó en una forma muy contundente aquí una autocracia constitucional. Es decir, la autocracia ya consagrada dentro de la Constitución. Es un cambio verdaderamente transformador, revolucionario, de la Constitución de 1917. No que eran de nuestros textos favoritos, hay muchas cosas que no nos gustaban, pero vaya, este cambio ciertamente es un parteaguas para mal, en el caso mexicano. Así que cosas que se vienen ahorita son asuntos, por ejemplo, los 90 días que tienen para emitir las leyes secundarias, en donde se espera que se mitiguen algunos de los aspectos más nocivos de la reforma. Y creo que son 180 días en estados. Pero ¿qué va a pasar si de repente mañana, con esta nueva ley, dan de baja a todos los magistrados estatales y a los ministros de la Suprema Corte? Pues se paraliza el sistema jurídico mexicano. Y eso, pues yo creo que a nadie le gusta. O sea, si yo estoy tratando de cobrar una deuda, si hay una disputa comercial, si hay una demanda penal contra alguien que dañó mi familia, si hay cualquier tipo de acto jurídico, entra en una congeladora peor de la que vimos durante el COVID-19. Yo quiero pensar que esto es una especie de sociedad zombie similar a la del COVID multiplicado por 10. Y esto es lo que nos espera. Entonces, la incertidumbre ha llegado a niveles que yo desde mi vida adulta, desde que tengo 16 años, que fue hace muchísimo tiempo, no recuerdo un nivel tan grave de incertidumbre como el que se está viviendo hoy en día. Y varios nos preguntamos, ¿cómo es posible que algo tan tóxico, tan nocivo, tan dañino para las oportunidades de inversión y de nearshoring y la gran oportunidad que tiene México de verdaderamente dar el brinco al segundo mundo, si no es que estar en la antesala del primer mundo, se esté cometiendo un harakiri tan devastador y tan despiadado con una reforma institucional en donde no es cuestión de ideología, es cuestión de sentido común? Reglas sencillas para nuestro mundo complicado, que sean generales, que sean predecibles. Estado de Derecho. Ernesto Zedillo, el expresidente, por fin rompió el silencio después de muchísimos años y llegó a decir, México ahorita necesita 3 cosas: Estado de Derecho y Estado de Derecho. Tan claro como eso. Justamente sobre ese tema, digamos, si las consecuencias pueden ser tan negativas, ya no solo políticamente, sino económicamente, ¿cuál crees que es el interés del presidente López Obrador de impulsar una reforma de este tipo? Pues hay varias especulaciones al respecto. Una definitivamente es venganza. Ha sido un político extraordinariamente rencoroso. El cultivo del odio al otro. El que no está de acuerdo conmigo es fifí, es facho, es conservador, es neoliberal, es lo peor que podría pasar en el mundo. Los adversarios que montan los complots contra López Obrador, incluyendo obviamente todos los expresidentes y todos los que osen discrepar de él son adversarios. Así que uno es el rencor y el otro es pues asegurar el control del Poder Judicial. Algunos piensan, bueno, pues para que en un futuro no vaya a haber algún esqueleto en el closet que salga, alguna cola que le pise a él, a sus hijos o a sus compinches o a los periodistas preferidos, el famoso Lord Molecula, por ejemplo, y de repente, bueno, pues ya tienen la protección. Sí, algunos también especulan, yo no me meto a este terreno, algunos también especulan
pues sobre todo con las declaraciones de Genaro García Luna en días pasados, de posibles vínculos con el crimen organizado, cosa que ya se ha filtrado. Bueno, aquí por lo menos en lo que es territorio mexicano, pues ya tiene asegurada la exoneración, sí, porque tiene totalmente bajo su control al Poder Judicial. Pero repito, todo esto son adivinanzas y son hipótesis, y ciertamente no las mías, sí, pero esto es parte de lo que se comenta. Es enormemente contraintuitivo que realmente Claudia Sheinbaum se la crea que esta reforma es, digamos, destino manifiesto del voto popular, es lo que el pueblo quería. No es cierto. Es más, el pueblo ni va a saber cómo votar, ni el más ilustrado en materia de letras jurídicas va a saber cómo votar, porque son boletas en algunos casos, de más de 1,500 jueces. ¿Y cómo voy a saber cuál es el que realmente está acorde o no? Ahí lo que va a mover las cosas es la maquinaria política. ¿Y quién tiene control de la maquinaria política? El Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Realmente ha sido una regeneración o una degeneración, le llamaría yo, nacional. Justamente antes de entrar a las consecuencias económicas, quería preguntarte un par de cosas sobre detalles, digamos, de estas reformas. Justamente sobre la elección popular de jueces. ¿Cómo va a funcionar esto en zonas que pueden estar en México tomadas por el narcotráfico, por ejemplo? Pues esa es una de las grandes preguntas que se ha hecho, porque esto le abre la puerta a que el crimen organizado, no tan solo el narcotráfico, sino todo el crimen organizado, pues pueda extorsionar y pueda someter a votación jueces a modo. Si ya lo hicieron con diputados a modo y los que no les gustan los asesinaron, ya vimos la enorme violencia política que hubo antes de las elecciones, pues ahora aquellas regiones que se han convertido en zonas fallidas, en donde quien gobierna, por ejemplo, en ciertas áreas de Sinaloa, pues es el cartel de Sinaloa. En buena parte del estado de Jalisco, un estado tan próspero y tan enormemente empresarial, buena parte está gobernado por el cartel Nuevo Jalisco. La mitad del estado de Sonora está gobernada también por grupos del crimen organizado. Así que, ¿qué va a pasar en estas circunstancias? Pues pondrán al primo del Chapo o al nieto del Mayo o quién más a que sea juez y pues perfecto, ya es un escenario muy similar a la película El Padrino. Y sobre el otro tema que me comentabas, este órgano de control o de evaluación de los jueces, digamos, ¿quién va a escoger a las personas? Tribunales de disciplina. ¿Quién va a escoger a las personas, digamos, que ejercen la disciplina frente a los jueces? El señor presidente o la señora presidenta. Y justamente ahí viene el vínculo de la preocupación que hay con el Estado de Derecho. Y ciertamente la incertidumbre en el terreno político también genera una incertidumbre económica. ¿Cuáles crees tú que pueden ser las consecuencias económicas de una reforma de este tipo? Por ejemplo, una empresa que ve el enorme atractivo de invertir en México por razones demográficas, razones estratégicas, razones geoeconómicas, y ve que no va a tener recurso alguno para poder defender la inversión a largo plazo que está haciendo, digamos una inversión en infraestructura, pues dice, no, pues mejor me voy a otro lado. Mejor me voy a Honduras, que tampoco es un gran paraíso de inversión, ¿no? Con la tirana salvaje que tienen allá. Pero o puede ser Costa Rica, que está siendo un gran beneficiario de toda la inversión de nearshoring, que entra a México, pausa, ve lo que está pasando y dice, no, mejor me voy a otro lado. O Vietnam está siendo un gran beneficiario hoy en día. Este es un hilo en donde el dilema está muy claro. O hay una crisis económica muy profunda, o hay un momento de bonanza espectacular para México. Así tan sencillo y tan claro es el dilema que enfrenta. Me parecería que el sentido común sugiere que deberíamos escoger la ruta de la bonanza y la prosperidad, pero parecería que, por lo menos en materia institucional, estamos escogiendo otra. ¿Qué va a pasar cuando venga a revisión el Tratado de Libre Comercio en 2026? Pues quede Kamala Harris o quede Donald Trump, lo van a ver con un ojo y van a decir, a ver, ¿qué me vas a dar a cambio para que yo acepte semejante salvajada? En el Inter, el American Chamber of Commerce ya dijo, están en suspenso todos los planes de inversión. Todos los planes de inversión se han puesto en suspenso. Así como López Obrador puso en pausa la relación con la embajada norteamericana, pues así ahora los estadounidenses han puesto en pausa
todos estos planes de inversión. Cuando se presume que la inversión extranjera directa en México ha sido en más de 98% reinversión de utilidades en plantas que ya existían desde muchísimo antes de López Obrador. Así que no, aquí en vez de 25,000 millones de dólares en nueva inversión extranjera, deberíamos estar pensando en cómo lo vamos a hacer para capturar 50 o 60,000 millones de dólares. Y tenemos ese potencial, cosa que añadiría a un crecimiento acelerado muy importante. Pero si no hay piso parejo y si no hay un sistema judicial que garantice la igualdad ante la ley, que es el precepto sagrado de las ciencias jurídicas, pues va a haber muy poco camino. No habrá alternativas. Algunos piensan, bueno, podemos someternos a tribunales en el extranjero, los famosos tribunales de arbitraje del Tratado de Libre Comercio. Es cierto, pero eso para inversiones norteamericanas, Araceli, o sea, no para inversiones mexicanas, ¿sí? Si mi compadre no me ha pagado y me firmó un pagaré y ahora en la corte, pero mi compadre es íntimo amigo del primo del Chapo y el Chapo puso al juez, pues ya, se acabó tan sencillo. Hoy en día el abogado más competente en México en la reforma judicial no va a ser aquel que tenga el mejor estudio, el mejor entrenamiento, el mejor entendimiento de lo que es la ley, es el que esté bien conectado, el que conozca a fulanito, a sutanito y a menganito y que nos pueda conseguir la cita con el personaje relevante, como era en los 60s, como era en los 70s, épocas que tanto añora en esta nostalgia primitiva de López Obrador. Muchas gracias por acompañarnos, Roberto. Muchas gracias a ti. Buen día. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación de Edmundo González, el presidente electo de Venezuela que se encuentra exiliado en España. Y es que ha pasado mucho durante la última semana. Hemos hablado bastante también sobre cómo la estrategia para que Edmundo González llegue a España pasaba también por, digamos, separarlo un poco de la oposición y tal vez separarlo del rol que tenía él como opositor en Venezuela, y creo que podríamos decir que ha pasado completamente lo contrario, ¿no? En la última semana han ocurrido varias cosas. En primer lugar, el Congreso de los Diputados lo reconoce como presidente electo. En los últimos días el Senado español también lo ha reconocido como presidente electo. Se ha reunido con Pedro Sánchez, presidente de España, que no lo ha reconocido, pero también han pasado otras cosas. Por ejemplo, salió hace poco una carta que más o menos daba a entender que Edmundo González reconocía la victoria de Nicolás Maduro. El mismo Edmundo González ha salido a decir que fue obligado a firmar ese documento cuando estaba en la Embajada de España en Caracas, casi como condición para poder ir al exilio a España. Lo que ha ocurrido también hoy ha sido que el Parlamento Europeo también lo ha reconocido como presidente electo de Venezuela. Entonces vienen ocurriendo bastantes cosas. El Partido Popular, por ejemplo, con Alberto Núñez Feijóo lo ha recibido, también ha hecho un reconocimiento de su estatus como presidente de Venezuela, con lo cual ya vienen varias cosas ocurriendo que era parte de lo que se esperaba de Edmundo González en el exilio, ¿no? Una especie de campaña internacional para comenzar a llevar lo que está pasando en Venezuela y lograr el reconocimiento en otros países del resultado y el respeto de la voluntad electoral del pueblo venezolano. Entonces hay bastante que hablar sobre lo que viene ocurriendo con Edmundo González y también cómo esto va a golpear o va a tener consecuencias en lo que es la izquierda europea. Para hablar sobre ese tema nos acompaña desde Madrid el economista Daniel Lacalle. Bienvenido, Daniel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, gracias. Me gustaría preguntarte por lo que viene pasando en los últimos días en España con respecto a Edmundo González, el presidente electo de Venezuela. Ha sido reconocido por el Congreso de los Diputados, por el Senado español y ahora por el Parlamento Europeo. ¿Cómo valoras estos reconocimientos? A mí me parece esencial, ¿no? La postura de la Unión Europea y de España es muy importante en América Latina y es muy importante para mostrar el fraude electoral que se ha llevado a cabo en Venezuela por parte de Maduro. Recordemos que hace ya más de 30 días que se le pidió a la CNE que entregara las actas y por supuesto no lo ha hecho, ¿no? Sin embargo, la oposición publicó las actas y desde Estados Unidos a varios países de la Unión Europea, independientemente
y después la Unión Europea en su conjunto han reconocido los resultados y han reconocido que Edmundo González es la persona que ha ganado las elecciones y el presidente electo, democráticamente elegido y legítimo de Venezuela. Me parece también esencial el hecho de haber escuchado al comisario Josep Borrell hablar inequívocamente de Maduro como un dictador. Y creo que también es peligroso ver la composición de esta votación. Hemos visto como el Partido Socialista pues votaba en contra de esta aprobación. Hemos visto cómo partidos de la izquierda más radical, que siempre están diciendo que ellos defienden la democracia y que defienden la libertad, han votado en contra. Entonces, eso es lo más preocupante. Es muy positivo porque la mayoría del Parlamento español, amplia mayoría, la mayoría también del Senado, por supuesto, y la inmensa mayoría del Parlamento Europeo, pues han reflejado la realidad de lo que ha sido, por un lado, el fraude electoral de Maduro y el resultado legítimo, que es que el presidente de Venezuela es Edmundo González. Y frente a esta ola de reconocimientos, digamos, sigue resaltando que el gobierno español y Pedro Sánchez no reconozcan a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. ¿Crees que en algún momento se atreverá a hacerlo? Yo creo que es que va a tener que hacerlo. Va a tener que hacerlo no porque quiera, porque obviamente hay una conexión más que evidente entre el expresidente Zapatero y el gobierno de Venezuela ilegítimo actual. Hay una conexión más que evidente, además, entre el chavismo y los partidos que conforman la coalición que ha llevado al gobierno al señor Sánchez, ¿no? Pero va a tener que hacerlo porque Europa lo ha hecho, porque los datos son tan escandalosos y tan evidentes. Es tan evidente que la oposición y que Edmundo González ganó las elecciones de manera contundente, ¿no?, que la falacia del dictamen del Tribunal Supremo sin haber visto las actas, la falacia de una CNE que sin haber publicado las actas dio un resultado que encima no sumaba, como todos recordamos, ¿no? Ha sido todo tan obsceno que espero que, aunque sea por obligación y no por deseo propio, el señor Sánchez reconozca a Edmundo González como presidente y sobre todo que eso lleve a ruptura de relaciones diplomáticas o desde luego a sanciones a la dictadura de Maduro, que sigue asesinando personas, ya muchos más de 30, según los datos que tengo conmigo, y que sigue encarcelando a opositores. Y digamos, hablando ya más allá de la posición de Pedro Sánchez, ¿cuál crees tú que es la posición que tiene el Partido Socialista, digamos, el PSOE, en este tema? Digamos, ¿es diferente de la de Pedro Sánchez? ¿Hay matices o están exactamente en la misma línea? El Partido Socialista es Pedro Sánchez. No existe ningún tipo de... Habrá personas individualmente que hayan mostrado tímidamente, y probablemente, y yo por lo menos no lo he visto públicamente, su discrepancia con la postura oficial del gobierno. Pero hoy el gobierno, el señor Sánchez y el Partido Socialista en realidad son indistinguibles. ¿Y cuál crees que es el interés que tiene el gobierno en español de haber recibido como exiliado a Edmundo González? Porque no es que Edmundo González se ha escapado de Venezuela y ha terminado en Madrid, sino que ha ido en un avión, digamos, español, claro, de Caracas a Madrid. Bueno, hombre, yo creo que es muy evidente, ¿no? Es una manera diplomática de dar la impresión de que estás a favor de la oposición y de los derechos humanos y a la vez hacerle un favor a la dictadura asesina de Maduro. Claro, para Maduro es una victoria, en cierta manera, el hecho de que se vaya de su país el candidato y ganador de las elecciones legítimo. Lo que pasa es que no le funciona, porque claro, ahí se hizo muy bien por parte de la oposición venezolana que el candidato a la presidencia fuese Edmundo González, pero todo el peso de la oposición, de la campaña y del apoyo popular, etcétera, lo lleva María Corina. Entonces,
a la dictadura, pues le han hecho un favor, digamos, relativo, ¿eh? Y a la vez, por supuesto, en España el apoyo popular a la oposición venezolana, el sentimiento general de la población es de apoyo absoluto a la transición democrática y a que se acabe ya con esta dictadura, ¿no? Justamente, digamos, la oposición ha tenido su estrategia, pero, digamos, el régimen de Nicolás Maduro también. Y parte de esto fue que en los últimos días salió filtrado un comunicado en el que, digamos, había la firma de Edmundo González, más o menos reconociendo la victoria de Nicolás Maduro. Luego Edmundo González ha salido a decir básicamente que lo obligaron a firmar ese documento mientras estaba en la embajada española en Caracas. Digamos, ¿cómo valoras tú justamente esto, ¿no? El rol que está jugando España en este tipo de presiones? Claro, el ministro Álvarez dijo que no había habido ningún tipo de presión, que se había hecho el asilo al señor Edmundo González por petición propia, que no había habido ninguna negociación con el régimen chavista. Eso fue desmentido inmediatamente por el propio régimen, que dijo claramente que había habido un acuerdo entre el gobierno español y el gobierno chavista. Y además, ahora es muy evidente, claro, que para poder darle el salvoconducto para salir de Venezuela, le obligaron a firmar un documento completa y absolutamente inválido, ¿no? Pero, y por supuesto, bajo presión, porque por un lado le amenazaban de muerte, le amenazaban con encarcelarlo y, por supuesto, torturarlo a una persona muy mayor, y a la vez le decían, bueno, pero si firmas esto, le damos un salvoconducto y dejamos que te vayas. Eso obviamente lo sabía el gobierno español. Digamos, ¿cuál crees tú que es el interés de Pedro Sánchez en mantener relaciones tan estrechas con Venezuela? Digamos, ¿crees que es solo ideológico o hay otros tipos de criterios en medio? Hay criterios de todo tipo, pero también ideológico, ¿no? El expresidente Zapatero, que pertenece al Grupo de Puebla, que defiende a todas las dictaduras comunistas de América Latina. El Grupo de Puebla tiene muchísimo nivel de influencia con Pedro Sánchez en su estrategia para mantenerse en el poder a toda costa. Y luego hay intereses económicos, obviamente, y una visión muy típica de cierta socialdemocracia europea de parecer buenos, llevando a cabo una equidistancia entre un régimen asesino y dictatorial y la oposición democrática, que obviamente pues no es equidistancia ni diplomacia, sino blanqueamiento de la dictadura. Bueno, y ya para terminar, Daniel, hemos hablado bastante sobre el rol del PSOE, pero también me gustaría preguntarte sobre el rol que está jugando la oposición española, especialmente el Partido Popular y Vox. ¿Tú crees que esto pueda tener consecuencias políticas en España también? Sí, claramente sí. Yo creo que el apoyo popular a la candidatura de Edmundo González, a la oposición democrática, al verdaderamente elegido presidente, es enorme. Es enorme y no se entiende en gran parte de los votantes, sobre todo las personas más de centro, que se dé semejante equidistancia entre los partidos socialdemócratas como el PSOE y entre la dictadura asesina y la oposición democrática. Por lo tanto, yo creo que el tema de Venezuela es algo muy relevante en España de cara a unas elecciones, entre otras cosas porque los españoles que hemos vivido una dictadura sabemos que hay que dar todo el apoyo a los países en la transición democrática y no caer en el error de ese blanqueamiento o equidistancia entre la dictadura y la oposición democrática. No, ciertamente la situación en Venezuela no solo afecta a Venezuela, sino a todos los países de Hispanoamérica, porque estamos viendo claramente lo que está pasando con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, Daniel. Un gusto siempre, muchas gracias, muy amables. Vamos a una pausa y volvemos.
Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido el fin de semana en los Estados Unidos. Un segundo intento de asesinato en contra de Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos y actual candidato por el Partido Republicano. Donald Trump se encontraba en Florida en un campo de golf, que digamos es un deporte que él suele practicar. Y además lo que ocurrió es que el servicio secreto detectó que una persona estaba alrededor de 400 metros del expresidente con un rifle, digamos, con él en la mira, y le disparó, digamos, para comenzar a disuadirlo, y ha sido detenido. Lo que viene ocurriendo en los últimos días son las investigaciones alrededor de eso, pero se han abierto varias discusiones. Primero sobre el rol que está jugando el servicio secreto y qué tan eficiente está siendo en la protección del expresidente de los Estados Unidos. Y por otro lado sobre la narrativa que hay alrededor de Donald Trump como una amenaza para la democracia. Recordemos que este es el segundo intento en los últimos 3 meses. El primer intento, digamos, estuvo mucho más cerca en un rally en Pensilvania. Una persona le disparó y rozó su oreja, lo estuvo, digamos, a milímetros de darle en la cabeza al expresidente de los Estados Unidos, lo que fue un hecho bastante condenado por todas las tiendas políticas en los Estados Unidos. Y hay que recordar el contexto en el que esto ocurre, ¿no? Porque no es un contexto aislado. Está Estados Unidos en medio de una elección presidencial bastante dura y bastante complicada, con cada vez, digamos, menos margen de error entre los candidatos. Y en las últimas semanas también ha habido un debate, se está viendo si es que van a haber nuevos debates, todos los días hay eventos. Entonces tenemos que analizar cómo estos intentos de asesinato pueden estar también teniendo un efecto político en la campaña electoral en los Estados Unidos y también en los medios de comunicación y en la narrativa política que hay en ese país. Para hablar sobre este tema nos acompaña el investigador del Centro para una Sociedad Libre y Segura, Hugo Achá. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer como siempre. Estoy a sus órdenes. Me gustaría comenzar preguntándote, digamos, ¿en qué contexto es en el que se da este segundo intento de asesinato en contra de Donald Trump? Bueno, creo que en uno de los contextos más serios de la historia reciente de los Estados Unidos, el ambiente de crispación, el tema de la confrontación, la escalada que había tenido la retórica en la campaña electoral y finalmente el resultado de una encuesta que se publicó justamente horas antes del atentado, del segundo intento de atentado, donde se revela de que este es un momento en el cual los norteamericanos en su conjunto están en su punto más bajo de confianza en relación a prácticamente todas las instituciones del entramado institucional y corporativo del país, desde la Corte Suprema, el Congreso de los Estados Unidos. Me sorprendió muchísimo, inclusive las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, los medios de comunicación, las entidades educativas. O sea, es un momento crítico en el cual se viene a dar este segundo intento y creo yo refleja un momento único en la historia reciente de los Estados Unidos. Yo creo que con el intento de asesinato de Donald Trump ahora hay 2 temas principales, que es su seguridad, para comenzar, digamos, el rol que está jugando el servicio secreto y luego la narrativa que ha habido en torno a él como una amenaza para la democracia. Me gustaría comenzar preguntándote por el primero. ¿Tú crees que podemos hablar de que ya hay un problema de seguridad en cuanto a Donald Trump? Bueno, mira, aquí es a donde y lo que digo no tiene ninguna connotación de naturaleza partidaria. El primer servidor en los Estados Unidos es el presidente de los Estados Unidos. Y cuando el señor Joe Biden dice, y por lo tanto admite, de que el servicio secreto de los Estados Unidos necesita recursos, necesita mejorar en relación a su equipamiento, en relación a su doctrina, en relación a su entrenamiento, pues lo primero que se te tiene que ocurrir como ciudadano es: él es la cabeza del Ejecutivo. Si él tiene esa percepción, y recordemos que es la seguridad que lo cubre a él, a los expresidentes, así como a los candidatos. ¿Por qué el Ejecutivo no hizo constar esto con un grado de prevención? Porque lo correspondiente sería que a esta evaluación le hubiera seguido una solicitud de recursos al Congreso. Esa es, yo creo, la primera gran interrogante y una respuesta que debería anular cualquier debate. Si el presidente de los Estados Unidos admite que el servicio secreto no tiene las condiciones ideales, no está equipado de una forma aceptable, no tiene el nivel de preparación adecuado y la doctrina pertinente, todo lo demás debería ser simplemente una cobranza en el buen sentido, en el sentido institucional de la palabra, para que funcione
toda la estructura, nuevamente, organizacional, institucional del Estado norteamericano para proveer esta situación. Yo creo que, aunque parezca simplista, yo creo que es demoledor el hecho de que el propio presidente a las pocas horas haga semejante admisión. Especialmente teniendo en cuenta, digamos, que ha sido el segundo intento de asesinato, ¿no? Porque, digamos, después del primero podrían haber, como dices, pedido más recursos, comenzado una reestructuración y, digamos, hemos visto que está pasando nuevamente. Quería preguntarte con respecto a esto, ¿cómo se ha llegado a la situación que en los Estados Unidos un candidato presidencial puede tener 2 intentos de asesinato? Mira, si fuera un candidato, y no estoy demeritando la condición de tal, simplemente, ya sería enormemente grave. Pero aquí estamos hablando de un expresidente de los Estados Unidos. Estamos hablando de una persona que no solamente está candidateando para su segundo mandato, sino que claramente posee un volumen de apoyo de endoso popular considerable. Y no estamos hablando solamente desde el punto de vista de la elección, estamos hablando como plataforma de proyección de conceptos, sin entrar en la evaluación de los mismos. Aquí yo te voy a repetir algo que he dicho de manera insistente. Los Estados Unidos, el conjunto de las personas que vivimos, los ciudadanos, hemos sido tremendamente afortunados en el hecho de que estos 2 aspirantes a magnicidas no hubieran tenido éxito. Porque si tú tomas en cuenta y enmarcas esto en un contexto adecuado, a donde incluyo el tema de la narrativa a la que hacías referencia, si cualquiera de estos 2 ataques hubiera tenido éxito, este país estaría en un momento de confrontación probablemente abierta, no visto desde la guerra civil. Te lo vuelvo a repetir, estaría en un momento de confrontación abierta, no visto desde la guerra civil. Porque hay que decirlo con todas las letras. El primer intento falló por fragmentos de milímetro. Hay que recordarle a tu audiencia de que la bala logró impactar el pabellón de la oreja del expresidente Trump. Y en el segundo, de que cuando los agentes del servicio secreto perciben lo que de acuerdo al reporte fue el vistazo, el atisbo del cañón del arma del señor Ryan Roth, el señor Trump ya estaba dentro del alcance del SKS, calibre 7.62 por 39 milímetros, de manera efectiva. Entonces, de veras, creo que hemos tenido un grado de fortuna enorme. Yo lo llamo providencia divina porque realmente nadie quiere ni siquiera entrar en el marco de la especulación de hasta dónde pudiera llegar una situación a donde no solamente un candidato, un expresidente pudiera sufrir en este momento la pérdida de su vida a manos de un elemento radicalizado cuando la sociedad claramente tiene un nivel de división y está sobrecargada con un nivel de narrativa y confrontación tan serio como el que tiene hoy día los Estados Unidos. Justamente sobre ese nivel de confrontación me gustaría preguntarte, porque por un lado hay la narrativa de que Donald Trump es una amenaza para la democracia y por otro lado los medios de comunicación, frente a los recientes intentos de asesinato en su contra, han intentado echarle la culpa a Donald Trump por el tono que él usa en sus rallies, en sus acusaciones, en su forma de hacer política. Digamos, ¿tú crees que tiene algún asidero esta acusación que se hace en contra de la narrativa de Donald Trump? Mira, me gustaría nuevamente, como hice en la respuesta anterior, colocarlo en contexto, porque yo escribí un artículo a este respecto cuando Donald Trump fue electo. Y te voy a repetir algunos aspectos que van a integrarse en tu pregunta. Un sector político que no solamente está en los Estados Unidos, tiene un alcance global, nos decía que Jair Mesías Bolsonaro y Donald Trump eran amenazas inminentes para la democracia y que iban a transformar los marcos constitucionales de sus respectivos países para tornarse en dictadores. Ya había pasado un buen tiempo del periodo de la gestión de estos presidentes. Por cierto, hay que recordar que el expresidente Bolsonaro también sufrió un intento de asesinato. Y en esto voy a volver a insistir, esto no es un endoso a ningún tipo de situación partidaria. Pero ¿no nos parece curioso? Y es algo que yo en ese momento lo hacía como interrogante, y lo voy a repetir aunque ya está más en el marco de la constatación, que ni Donald Trump ni Bolsonaro plantearon realmente un cambio estructural específico en cuanto a la Constitución o los marcos legales de sus respectivos estados, pero un conjunto de movimientos políticos y de figuras pertenecientes a quienes planteaban esta hipótesis, Andrés Manuel López Obrador,
quien ha cambiado de manera fundamental el entramado de la democracia mexicana, o Luis Ignacio Lula da Silva, quien ha llevado al Brasil probablemente a su mayor crisis democrática de la historia reciente, sí han caído claramente en la tentación totalitaria, y esto no es una paráfrasis gratuita de Hannah Arendt ni nada por el estilo. Yo creo que vale la pena detenernos y reflexionar. Está claro de que en ambos partidos ha habido retórica inflamatoria, está claro de que han habido lugares comunes, está claro de que han habido exageraciones, pero hay que tener el suficiente criterio como para reconocer de que a partir de la izquierda ha habido un sostenido intento de satanización de cualquier tipo de disenso que nos hace acordar muchísimo a aquel viejo debate político que refleja algo con lo que yo estoy de acuerdo, que en realidad socialismo, comunismo, fascismo y nacionalsocialismo son manifestaciones de una misma vertiente. Y en ese sentido hay que ver de que aunque hubieran presidentes, candidatos, alternativas, proposiciones como la que encarnan los señores Bolsonaro o Trump, no hay una constatación fáctica en la historia reciente de una tentativa de modificación, de supresión, de eliminación, de reestructuración institucional, de país, de marco legal o de eliminación de disenso. Y sin embargo, en el otro lado, sí lo hay. Y eso merece una reflexión, merece un alto en el camino si aquellos que creen en visiones de izquierda, de centro-izquierda, quieren ser realmente percibidos como adeptos a una democracia plena y no simplemente quienes utilizan esa democracia plena para un acceso y luego para la eliminación de cualquier tipo de discrepancia. Y ya para terminar me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees que son las consecuencias políticas que puede tener este suceso en la campaña electoral? Bueno, mira, hay también en eso una tentativa que yo creo que se enmarca en mi respuesta anterior. Lo que le pasó al fundador del proyecto 538, cuando estimó de que aproximadamente un 64% de probabilidad estadística es de que el señor Trump gane la elección, y le cayó encima todo el conglomerado de la media norteamericana, y cómo hoy día todas las encuestas se centran en mostrarte la diferencia porcentual en el nivel de votación nacional, cuando Estados Unidos tiene una forma de elección colegiada, a donde la situación nacional es marginalmente relevante, pero no determina al ganador, me hace ver de que hay hoy en día una preocupación muy grande en relación a las posibilidades reales del expresidente Trump. Yo no puedo dejar de recordar que horas antes del cierre del proceso electoral, cuando la alternativa que se colocaba enfrente al público norteamericano era Hillary Clinton y Donald Trump, una gran cadena norteamericana colocó que tenía 99% de certeza de que al día siguiente la candidata electa sería la señora Hillary Clinton, y otro gran medio de comunicación tuvo que retirar de las bancas de periódicos la edición de su revista porque ya en su portada estaba la cara de la exsecretaria de Estado. Pienso que va a ser una elección muy cerrada, pienso que hay una serie de factores que así lo ameritan, pienso que en los denominados battleground states las diferencias van a ser mínimas, y espero que en este caso se dé un grado de transparencia y de confiabilidad que vaya, si no paliando, por lo menos resolviendo las dudas fundamentales que la última encuesta que mencionaba ha ocasionado en el público norteamericano sobre la confiabilidad de su sistema electoral. Sí, bueno, ciertamente el proceso electoral de los Estados Unidos es bastante complejo y también bastante interesante de analizar, y todavía nos quedan algunas semanas más antes de las elecciones en noviembre. Muchas gracias por acompañarnos, Hugo. Siempre un placer, a tus órdenes. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación en Argentina. En los últimos días el presidente Javier Milei ha presentado su presupuesto para el 2025, un presupuesto centrado en varios puntos clave. Primero, lograr una inflación cero, reducir la inflación lo más posible de la gran inflación que había en los últimos años en Argentina, y por otro lado tratar de, generar un déficit menor, incluso aspirar a que haya un superávit, que los ingresos que tenga el gobierno superen
a los gastos que tiene, lo cual es bastante complicado porque hay que recordar la situación económica en la que estaba Argentina antes del gobierno de Javier Milei. Estamos hablando de 70 años de peronismo con una de las economías más golpeadas en el mundo y especialmente una de las economías más golpeadas en la región. Yo diría que si no fuera por la existencia de la Venezuela chavista, probablemente hubiera sido la economía más golpeada en América del Sur, por lo menos. Entonces estamos hablando frente a una situación bastante complicada y lo bueno de este caso es que Javier Milei y el gobierno de la Libertad Avanza siempre han sido bastante claros en lo que va a implicar ese camino, incluso desde la campaña, y la honestidad ha sido un capital político muy importante. Durante la campaña, Milei dijo que esto iba a ser un proceso muy largo y muy difícil, que habían que hacer varios ajustes que a la mayoría de argentinos no les iba a gustar, pero que iban a ser necesarios porque a largo plazo iban a traer los resultados que se esperaban. Digamos, han pasado ya casi un año desde que Javier Milei ha sido electo presidente. Han habido momentos duros, han habido momentos complicados, han habido retrocesos, pero si uno hace un balance de lo que viene ocurriendo en Argentina, ve que hay una economía que está cada vez más recuperada y los ciudadanos argentinos parecen estar reconociendo esto, especialmente en un caso en el que Javier Milei no tiene una mayoría parlamentaria y ha tenido que, digamos, gobernar con una especie de alianza con otros partidos de derecha y otros partidos no tan de derecha también. Entonces es una situación bastante compleja, se viene un proceso electoral en el 2025 y por eso hay que analizar lo que ha ocurrido esta semana. Para poder conversar sobre ese tema nos acompaña desde Buenos Aires la economista y analista política Natalia Motil. Bienvenida, Natalia, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Quería comenzar preguntándote cómo evalúas todo el presupuesto, digamos, a grandes rasgos que ha presentado Javier Milei esta semana. Bueno, algo muy importante que ha dicho Javier Milei, tanto en su discurso como en la presentación de los números del presupuesto para el año que viene, y es que ellos intentan blindar lo que es el déficit fiscal e inclusive utilizan una nueva metodología en la cual el gasto público se encuentra condicionado justamente a los ingresos y al superávit primario. En este sentido, quiere decir que si el Estado argentino tiene un buen año, entonces hay crecimiento económico y hay ingresos, perfecto. Esa plata que sobra, después de descontar lo que son los gastos, van a ir o a pagar los intereses de la deuda o por el otro lado puede ser que le devuelvan a la gente vía reducción impositiva. Y hay dos partidas, digamos, de gasto. Tenemos el gasto en automático y tenemos el gasto que era bastante, digamos, discrecional. El gasto automático, que está indexado a lo que son las inflaciones, ese, bueno, va a estar sujeto justamente a esta metodología. El gasto discrecional no se va a tocar, se va a mantener congelado y en caso de que haya, por ejemplo, un shock adverso para la economía de nuestro país, entonces va a ser el primero en ajustar. Posteriormente se va a tocar entonces el gasto automático porque lo que Javier Milei dijo, no se va a tocar en el equilibrio fiscal. Es algo que no se negocia e independientemente del contexto al cual se pueda llegar a enfrentar a la Argentina en los años venideros, el equilibrio fiscal se va a mantener. Justamente sobre este tema del equilibrio fiscal me gustaría preguntarte, porque es bastante lógico, digamos, que uno no quiera que, digamos, el gasto exceda los ingresos y que haya más ingresos. ¿Esa ha sido la regla en Argentina en los últimos años? No, para nada. De hecho, se ha incrementado el gasto público en porcentaje del PBI en alrededor del 20%. Cuando los precios de las commodities estaban altas, porque China demandaba nuestros productos, bueno, estaba perfecto, entraban dólares. Pero en la medida en que fueron la corrección hacia la baja, a partir del 2011 empezaron a estabilizarse, a la Argentina, como el resto de los países emergentes, empezaron a entrarle menos dólares. Ante esta situación, el gobierno argentino, obviamente, con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza, en vez de tratar de ajustarse los cinturones, todo lo contrario, recurrieron a otras formas, como por ejemplo un mayor endeudamiento. Hoy la Argentina es uno de los países más endeudados de la región latinoamericana, una mayor emisión monetaria, la cual nos catapultó en términos de inflación porque pasamos de una inflación moderada, que es la que tenía gran parte del mundo, de un dígito anual, a tener 2 dígitos anuales de inflación y posteriormente casi dejarnos al borde de la hiperinflación el año pasado. Y por otro lado, los impuestos. La Argentina es uno de los países con mayor presión impositiva del mundo, no solamente de lo que es la región, inclusive una pequeña y mediana empresa de alrededor de 60
40 empleados paga un 106% por sobre sus ganancias netas en impuestos. ¿Qué quiere decir? Que inclusive si debiera pagar todos los impuestos que tiene que pagar en una empresa formal, la realidad es que estaría quebrada y no tendría ningún tipo de ganancia. Bueno, ante esta situación es la que nos han dejado por no querer ajustar el gasto público. Justamente estamos viendo imágenes en las cuales está Javier Milei dando su discurso en el Congreso y quería preguntarte justo por eso, porque por ejemplo en otros países no suele ser el presidente el que va a presentar el presupuesto público, sino es el primer ministro, digamos, o el ministro de Economía, y quería preguntarte, digamos, ¿por qué crees que ha ido personalmente Javier Milei y cuál ha sido el impacto que ha tenido en Argentina ese suceso? Bueno, es un suceso totalmente histórico porque en general lo da justamente el ministro de Economía y él ha dicho, en primer lugar, que él es economista, no es un presidente igual que los demás. Entonces se entiende de economía y quiere explicarle tanto a los que se encuentran en el Congreso como a la gente, porque se hizo cadena nacional y todos los hogares estaban viendo el discurso, de por qué están haciendo lo que están haciendo. Primero, la herencia que habían heredado, siempre lo remarca, estábamos al borde de lo que es una hiperinflación, el default, el déficit fiscal sumado al Tesoro y el Banco Central de alrededor de 15 puntos del PBI. Teníamos una caída fenomenal de lo que son los depósitos, un riesgo país de 2.500 puntos, uno de los más altos del mundo. Él siempre remarca, bueno, cuál fue la pesada herencia que él recibió en materia económica y después los pasos que se hicieron a lo largo de estos meses y cómo va a venir la Argentina en los próximos meses, porque la realidad es que había muchas dudas de si era sostenible este equilibrio fiscal, si fue motosierra, si fue licuación, si llegado el momento de las elecciones de medio término del año que viene se va a sacrificar el déficit fiscal y se va nuevamente a incrementar el gasto público para poder llegar a los resultados. Bueno, él ha dejado claro que los pilares de su plan, tanto para bajar la inflación, para volver también a la senda de crecimiento económico, atraer inversiones del resto del mundo, es reducir el déficit fiscal, no solamente el lograr un superávit financiero como ha logrado el 0,2,6%, sino lograr un superávit financiero, es decir, sumado los intereses de la deuda, que ya está acumulando en los primeros meses un 0,9%, inclusive en un contexto bastante adverso para nuestro país. Entonces, el objetivo de su discurso justamente fue dar ese mensaje de la Argentina está logrando no solamente una estabilidad jurídica, que no es menor, dado los gobiernos que tuvimos que la verdad luchaban constantemente contra el capital y no te aseguraba que si vos invertías en nuestro país podías sacar rápidamente lo que has cosechado. Y por otra parte, él ha asegurado la estabilidad económica y por ende lo que se está debatiendo en el presupuesto. Y esto es fundamental porque en estos momentos estamos hablando de que con el RIGI, el régimen de las grandes inversiones, más el blanqueo que se va a estar dando en los próximos meses, ya podemos estar estimando una entrada de capitales de alrededor de 130.000 millones de dólares. Y lo que más quieren escuchar estos capitales es que la Argentina no va a cambiar su rumbo en materia económica, independientemente del contexto al cual se enfrente. No, y además, la certidumbre jurídica es muy importante para atraer inversiones, la lucha precisamente que está haciendo contra la inflación, atacando el déficit fiscal, también prometiendo un crecimiento de PBI bastante amplio, son, caminos importantes para lograr sanear la economía argentina, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, Nati. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta ya para la última parte del programa, las conclusiones, y comencemos con la situación en México.
queda claro una situación bastante complicada y bastante preocupante, específicamente porque hay dos factores muy importantes para una democracia y para los ciudadanos que vienen fuertemente ligados. Primero, la seguridad jurídica y luego el crecimiento económico. Y la reforma emprendida por López Obrador ataca precisamente la seguridad jurídica que puede haber en México y va a tener consecuencias económicas bastante profundas, como hemos podido escuchar, así que hay que hacer un seguimiento bastante estricto de lo que viene ocurriendo, porque luego se van a venir las nuevas leyes más pequeñas que van a terminar de dar los últimos detalles a esta reforma judicial, que igual va a ser luchada en los tribunales de justicia. Por otro lado, también hemos hablado sobre la situación de Edmundo González en España y hablamos mucho sobre las implicancias que va a tener para la oposición en Venezuela y para los ciudadanos de Venezuela tener al presidente electo exiliado en España, pero también es importante entender que la situación de Venezuela no solo se restringe a los venezolanos, sino también que tiene un impacto en toda América Latina y también en España. También hemos hablado sobre cómo puede tener un impacto en la política española y ciertamente va a tener un impacto en la política del resto de países de la región, mientras vemos cómo los partidos políticos van tomando postura frente a una situación bastante clara en la que se encuentra el presidente electo por la voluntad popular de Venezuela por un lado y la dictadura de Nicolás Maduro por el otro lado. También tenemos el tema del segundo intento de asesinato de Donald Trump. Lo que ya estamos viendo es una falla en la seguridad del expresidente de los Estados Unidos bastante preocupante, y por otro lado también tenemos el tema de la narrativa que se ha usado en contra de Donald Trump y también la narrativa de los medios. No hay que olvidar que en el último debate presidencial entre Trump y Kamala Harris, cuando el expresidente trató de hablar sobre el intento de asesinato que había sufrido, se cortó la pregunta y no lo dejaron, digamos, explayarse en ese caso, con lo cual estamos hablando de que algunos medios han tomado una posición bastante preocupante y controversial en este caso. Y por último también hemos hablado sobre la situación económica de Argentina por el tema del presupuesto que ha presentado Javier Milei. Como hemos escuchado ahora, un hecho histórico que el presidente haya acudido al Congreso para poder sustentarlo. Y también un tema muy importante, es bastante claro cuáles son, digamos, los enemigos directos de Javier Milei en este caso. Por un lado, la inflación, que como buen liberal yo creo entiende que la inflación lo que genera es que el dinero de los argentinos valga menos. Y por otro lado también lo que tenemos enfrente es el gasto público, que es una de las grandes cosas que se está atacando, porque en Argentina luego de 70 años de peronismo el gasto público estaba absolutamente fuera de control y lo que ha venido haciendo es ajustar ese gasto público a través de medidas de austeridad, a través de reducción de burocracia y a través de un enfoque que busca generar más crecimiento en la economía argentina. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.